Pedro Cormac. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludamos Matías y Mariano. ¿Qué tal, Mariano, Matías? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Vuelve la presencialidad mixta? ¿Vuelve en qué condiciones? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Bueno, a ver, esto ya ha vuelto, porque a veces nosotros, lógicamente, desde una mirada un poco más centralista, pensamos, lógicamente, al sistema educativo de Santa Cruz en función de lo que sucede a nuestro alrededor, o en el caso de Río Gallegos, pero esto ya viene sucediendo en varias localidades de la provincia. Y por supuesto que faltaban las ciudades por ahí más grandes en cuanto a cantidad de personas, lógicamente, y el movimiento que implica, como es el caso de Río Gallegos y Caleta Olivia. Esto es así, digamos. Yo creo que por ahí las preguntas, los interrogantes, la incertidumbre de los padres, de los docentes, digo, la mayoría de los docentes también somos padres, no es que habría que disociar demasiado, digamos, a padres de docentes, se generan en muchos casos, digamos, por la falta de información, ¿no? Eso me parece que es algo para mí clave. La falta de información me parece un elemento clave a la hora de, por supuesto, digamos, tener certidumbre, saber hacia dónde te proyecta, tener seguridad, y esa seguridad, lógicamente, que te genere tranquilidad y no angustia, ¿no? Entonces, claro, a veces lo que vemos con el paso del tiempo, esto ya ni siquiera tiene que ver con los últimos días o los últimos meses, pero ahora es como que se visibiliza mucho más, es que hay un alto grado de improvisación, ¿no? Pero ya la improvisación no como una cuestión casi casual o reactiva, sino, digamos, como un modus operandi, ¿no? Digamos, es permanente la improvisación en el sistema educativo, ¿no? Y eso termina siendo muy contraproducente. Cuando yo hablo de improvisación, hablo de que hay ideas que no tienen forma, que hay formas que no tienen estrategias, que hay estrategias que no se terminan ejecutando, que siempre hay supervisiones autoritarias, muy autoritarias y muy disciplinatorias, sin toma de decisiones, y cuando se toman decisiones son decisiones que no tienen idea. Bueno, a eso me refiero cuando hago referencia, digamos, al tema de la improvisación. Y digamos, en las antípodas está la planificación. La planificación implica, gente lógicamente, digamos, apta para estar en determinados lugares, que tienen que tomar decisiones sobre la vida de las personas que integran el sistema educativo. Pedro, disculpa que te corte. Democrático, y cierro con esto, digamos, y una toma de decisiones mucho más democrática, mucho más transversal, que, digamos, afecte a todos los actores que forman parte, lógicamente, de la comunidad educativa. Pedro, ¿qué tal? Buen día. Haciendo referencia a esto que venís diciendo, entiendo que vos crees que por lo menos acá en Río Gallegos, me baso en nuestra localidad, ¿no se estaba preparado para una presencialidad combinada como arrancó en el día de ayer? Mira, lo que uno puede hacer un análisis general y no quedarse exclusivamente en la ciudad de Río Gallegos es que hay situaciones propias de la pandemia que pueden generar dudas, y eso es algo lógico y tiene sentido también, porque digo, no es que todos los años tenemos pandemia. Sí. Pero creo que también, digamos, hubo un tiempo suficiente y que se tienen que tomar experiencias y que tiene que haber un aprendizaje también de todo lo sucedido durante el 2020, y que en el tiempo transcurrido sin presencialidad se debe pensar en la presencialidad, ¿no? Claro. Y pensar en la presencialidad no implica, bueno, lógicamente, digamos, una filosofía barata de tomar café y proyectar, digamos, cuestiones que no tienen que ver con lo concreto, con lo real, sino, digamos, tomarse de qué es lo que sucede en cada uno de los establecimientos, qué es lo que pasa en cada una de las localidades, de qué manera podemos trabajar con los docentes, digamos, formándolos también en cuestiones de virtualidad, pero también de presencialidad, porque la presencialidad es otra, no es la presencialidad que nosotros estamos acostumbrados históricamente o tradicionalmente, ¿no? Digamos, es trabajo por campos de conocimiento, digamos, es trabajo en burbujas, con diferentes tipos de protocolos para los cuales, digamos, no ha habido una organización previa, por lo cual a mí me da la sensación que, digamos, teniendo tantos cargos trabajando en educación, sería muy importante que muchos de ellos se dediquen
a pensar, a planificar y a ejecutar diferentes acciones para que cuando llegue el momento haya mucha más tranquilidad, haya más seguridad y uno confíe en que lo que va a suceder es parte de lo que de alguna manera debe suceder y no encontrarnos con situaciones después de problemas vinculados a la infraestructura, claro. Superposiciones de horarios, situaciones muy complejas en niveles secundarios con horas cátedras, a diferencia de cargo, bueno, muchísimas cosas que van apareciendo en el camino. Bueno, hablando de infraestructura, ahí me quería detener, porque bueno, hablabas de la seguridad para los docentes, de la capacitación también, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, pero nosotros hoy a la mañana, en el arranque de nuestro programa, una vecina nos decía que sus niños no pudieron arrancar con esta presencialidad por problemas edilicios. No sé si vos tenés la misma información y cómo está esa situación, la situación de los colegios. Bueno, es bastante particular, ¿no? Digamos, tratar de entender esta situación, porque mientras hay instituciones que no pueden comenzar, digamos, las clases presenciales por problemas edilicios, parte de la clase política está inaugurando, ¿no? Digamos, o cortando la cintita, digamos, a la hora de inauguración, digamos, de escuela, ¿no? Entonces, lo que llama la atención es esta doble vara, ¿no? Digamos, lo ideal sería, digamos, un equilibrio, el tener todas las instituciones en las mejores condiciones, porque no somos tantos los que vivimos en la provincia de Santa Cruz, pero venimos, digamos, de una desidia hacia la institución educativa, de una negligencia que genera precarización laboral tremenda, ¿no? Digamos, en los últimos años nosotros hemos tenido problemáticas estructurales y de fondo en muchísimas escuelas, una intensificación, digamos, de la ocupación del espacio escolar que genera, digamos, inconvenientes de todo tipo. Entonces, me parece que además de inaugurar muchos edificios públicos también, o entes particulares, burocráticos en muchos casos por fuera de la educación, sería importante, digamos, una inversión significativa en lo educativo. Pero yo lo que quisiera decir es que no es que, digo, Adosá que está hablando de la problemática de infraestructura ahora porque, bueno, lógicamente se retoma la presencialidad. Nosotros esto lo venimos denunciando ya desde hace muchísimos años, ¿no? Digamos, si es una constante, es algo que lamentablemente pasan los gobiernos o los nombres y la realidad sigue siendo la misma. Yo no quiero ser fatalista ni mucho menos, pero tenemos que, digamos, tener en cuenta que hace un par de semanas en la provincia de Neuquén explotó, digamos, una escuela a partir de la explosión, lógicamente, de un calefactor, una escuela que había presencialidad, pero que a la misma al mismo tiempo, digamos, estaba en obra, ¿no? Donde fallecen 2 operarios y una docente que, digamos, su cuerpo fue calcinado, casi más del 80%, fallece a las 2 semanas y que era su primer día de clase, ¿no? Entonces, yo no digo que todas las escuelas de la provincia de Santa Cruz sean esa escuela de Neuquén, pero lamentablemente hay muchas fallas y esas fallas tienen que ver con la falta, insisto, de inversión. La inversión no es cortar solamente, digamos, una cinta cuando viene alguna autoridad nacional. La inversión es diaria, la inversión es constante, es esa supervisión proactiva, ¿no? Digamos, de tratar de adelantar y prevenir situaciones que pueden llegar a suceder, ¿no? Entonces, eso me parece que es un aspecto que está en el debe de lo que tiene que ver, digamos, con la política educativa en los últimos años o en las últimas décadas en nuestra provincia. Pedro, últimas dos, si tienen pensado o evaluado un paro en clave con respecto al disconformismo sobre esta vuelta a la presencialidad en Gallegos, y lo segundo y último, si esta vuelta a la presencialidad mixta encontró a mucho docente fuera de la provincia. No, mira, esa información, hay mucha información que nosotros a veces no tenemos lógicamente, por un lado la falta de sesiones dentro del Consejo Provincial de Educación, donde participan nuestros vocales electos, y también
por la falta de paritarias, ¿no? Yo acá voy a volver a las preguntas, pero quiero, quiero tomar este tema, digamos, de la paritaria porque nos parece fundamental. La paritaria, digamos, como un espacio de diálogo, de consenso, de construcción, ¿no? Digamos, no solamente, digamos, para ir a confrontar o estar siempre en las antípodas, sino, digamos, de poder buscar soluciones desde lo laboral, desde lo pedagógico, y nosotros también exigimos una reapertura de la paritaria salarial, ¿no? Nuestra central, que es CETERA, ya ha definido, digamos, junto al Gobierno Nacional, una paritaria salarial o una reapertura de la paritaria salarial para el día 9 de agosto. En el caso de Santa Cruz no tenemos todavía una fecha de cuándo se va a producir esta reapertura, ¿no? Tengamos en cuenta que nosotros tuvimos a principio de año, digamos, una oferta que acumulativo es un 36.4, pero que en realidad, digamos, con la proyección inflacionaria queda muy por debajo, y sin duda que necesita accionarse y que necesita, lógicamente, reverse. Pero volviendo, digamos, a tu planteo con respecto a las medidas de fuerza, nosotros en los próximos días vamos a estar con asambleas, vamos a estar con congresos, y bueno, lógicamente esos espacios, que son los espacios realmente en donde se practica la democracia sindical, van a ser aquellos que van a definir cuáles van a ser nuestras acciones. Ojalá que haya soluciones a muchas de nuestras demandas, a muchos de nuestros planteos, pero bueno, eso lógicamente no depende de nosotros, y ojalá haya también una participación muy plena, no solamente del sector docente, sino también de los padres involucrados en la educación de sus hijos. Con respecto a docentes fuera de la provincia o no, no lo sabemos. Sí tenemos muy en claro, como conocemos cuáles son nuestros derechos, sabemos también, digamos, como docentes, cuáles son nuestras obligaciones. Así que, bueno, claramente, digamos, eso en el aspecto profesional, digamos, cada docente lo tiene en cuenta para, lógicamente, no llegar a situaciones de sanciones ni irregulares de ninguna manera. Así que en ese sentido creo que cada docente es muy responsable, como lo ha sido durante la pandemia, ¿no? Durante una etapa, y hablo más del 2020, en donde, digamos, fue casi dejado a su propia suerte, con un estado casi abandónico, donde lo único que le ofreció fue un porcentaje, digamos, de suma en negro, que fue rechazado, por supuesto, y un plan de compra de computadoras, ¿no? Digamos, entonces, nos parece que el Estado tiene que estar mucho más presente en el acompañamiento, en la contención, en la planificación, en la guía. No queremos, por supuesto, digamos, docentes absolutamente dóciles ni ovejitas, críticos, reflexivos, pero por supuesto, digamos, saber también que, bueno, digamos, detrás de cada una de sus acciones o definiciones pedagógicas o laborales, también hay un acompañamiento estatal. Del sindicato, por supuesto, lo tiene, pero también necesitamos ese acompañamiento por parte de las autoridades que definen las políticas educativas. Pedro Cormac, gracias por atendernos siempre, que tengas buena jornada. Un abrazo grande para ustedes.